Los hermanos, en el nombre del Señor, estamos contentos esta mañana porque hemos adorado al Señor y por esa es la razón por la cual nos reunimos, por esa es la razón por la cual venimos para adorar al Señor. El Señor nos ha salvado con el fin de que nosotros seamos para Él un pueblo que vivimos para su gloria. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar esta mañana a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por todo lo que eres para nosotros, Señor, desde el principio hasta el fin. Tú eres, Señor, nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, en ti hemos confiado y, Señor, te agradecemos porque sabemos que tú estás cerca a nosotros. No nos has dejado, no nos has salvado y nos has dejado solos, sino que tú, Señor, tu mera presencia habita con nosotros. Y por eso, Señor, estamos agradecidos esta mañana. Reconocemos, Señor, tu mano poderosa obrando en nuestras vidas, en nuestro país. Señor, te damos gracias porque en este momento, Señor, al venir delante de tu presencia y tu palabra, tu Espíritu está aquí para guiarnos, para darnos, Señor, la verdad de tu camino. Y te damos gracias, Señor, porque Jesús con su sangre pagó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo nuestro Señor. Así que, Padre, guíanos esta mañana en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, yo quiero que abra conmigo al libro de Segunda de Corintios. Vamos ahí a ir unos momentitos, pero quiero solamente repasar esta mañana. Vivimos en un tiempo cuando el Evangelio, como dije la semana pasada, ha sido sustituido en muchas maneras. Y es mi deseo, y creo que es el deseo del Señor, porque así lo expresa en su palabra, de que nosotros no recibamos un evangelio que es un sustituto, que no seamos engañados por aquello que el diablo intenta hacer, y es cambiar al único mensaje que salva, que es el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Y quiero repasar simplemente algunos de los puntos que hemos hecho en esta serie. Y rápidamente las escrituras vamos a poner aquí para que usted pueda verlas, pero vimos que la ley de Dios fue dada para que el pecado aumentara. Dice la Biblia en Romanos 5:20, para que se aumentara, para que hubiera verdad, viéramos nosotros la magnitud. Dice, para que la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado. Entonces la ley fue dada para darnos a conocer a nosotros que éramos pecadores. Segundo, la ley fue dada para mostrarnos lo que era el pecado y que Dios tiene a todos, ¿verdad? Los mantiene culpables delante de Él. La ley fue entregada, dijo Pablo, para que, en el capítulo 3 de Romanos, por favor, verso 19 y 20, dice: la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas. O sea que Dios nos dio la ley para que veamos que no podíamos vivir la vida porque ya éramos pecadores, ya habíamos violado su ley, no tenemos excusa, y dice, y para demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, porque todos hemos pecado. Y dice que nadie jamás llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Dios da los mandamientos y nosotros nos damos cuenta que ya los hemos violado. La ley en Santiago capítulo 2, verso 10, trae la maldición, dice Gálatas 3:10, ¿verdad? Sobre todos los que no guardan todo lo que la ley manda. En Santiago capítulo 2 y verso 10 dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, vimos la semana pasada, menos una, es tan culpable como el que la desobedece todas. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. Y si alguien va a justificarse guardando la ley, tiene que guardarla toda. O si dice aquí que no obedece uno de los mandamientos, es culpable de todo, de haber violado toda la ley. En Romanos 7, verso 6, la Biblia nos dice que Dios nos ha, ¿verdad?, liberado de los requisitos de la ley, para que nosotros podamos servirle en un camino nuevo, en una manera nueva, por el Espíritu y no por la letra o aquello que estaba escrito en la ley. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder.
Ahora podemos servir a Dios, dice, no según el modo antiguo, que consiste en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, o sea, un nuevo modo, es el vivir en el Espíritu o por el Espíritu. Así que hay maldición sobre aquellos que no obedecen todo, pero Dios nos ha liberado, nos ha puestos en libertad de la ley como manera de ser justificados, porque nos ha dado su Espíritu. Gálatas 3, verso 23 al 25, leímos que la ley es nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, dice, para mostrarnos nuestra condición de pecado y también traernos a Cristo para que Él nos justifique. Y dice Gálatas 3:23 que antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Y ya cuando ya vino el camino de la fe, ya no necesitamos ese guardián, ese tutor. Y aquí dice, nuestra tutora hasta que Cristo venga. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la ley. Y luego en 1 Corintios 15, 56, leímos que el pecado es el aguijón que termina en muerte, dice, y la ley le da al pecado su poder. Y vimos esto la semana pasada, que aquellos que quieren ser justificados por la ley, dice, tienen un poder que obra sobre ellos, y ese es el pecado. El pecado te domina porque intentando guardar la ley perfecta, el hombre se da cuenta que es pecador. Y por eso Pablo dice, la ley le da al pecado su poder. Así que vemos que Dios tenía intento en dar la ley para que el mundo, todo el mundo diera cuenta a él y se reconociera como pecador. Y luego en Romanos 6:14 vimos que el pecado, Romanos 6, no va a dominarnos porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia en Cristo. El pecado ya no es más su amo, o sea, ya no es el que nos domina, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Es una frase muy interesante. Ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. Ahora, Dios todavía exige lo que la ley demandaba, pero ya no es en el intento de nosotros tratar de hacerla para que Dios nos justifique. Solamente uno podía cumplir esa ley y es Jesucristo. No solamente en acción, sino en espíritu, ¿verdad? En pensamiento, en todo. Él guardó la ley, todo lo que la ley exige, para que ahora a nosotros se nos fuera dado esa justicia que Cristo vivió guardando la ley, para que nosotros pudiéramos ser liberados por la gracia de Dios. O sea, Dios nos los dio, ¿verdad? Esta justicia por fe. Solamente que nosotros le creyéramos a Él lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Así que el pecado no puede dominar a aquellos que viven bajo la gracia y no bajo la ley. En Romanos 7, verso 4, vimos que cuando somos salvos, nosotros en nuestra unión con Cristo morimos a la ley. ¿Con qué fin? Para que podamos traer fruto para Dios. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones o buenas obras para Dios. Ahora podemos nosotros producir aquella cosecha que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido identificados con Cristo y la perfección de Él es dada a nosotros por fe. Ya no vivimos bajo ley, sino hemos muerto a esa ley con nuestra unión con Cristo. Por eso dije que en la salvación, cuando fuimos unidos a Cristo, murimos a la ley. Y tenemos que conservar esa actitud de que la ley ya no nos domina. Nosotros ya no tenemos que intentar guardar la ley para ser justificados delante de Dios. Y luego vimos también en Romanos 7, verso 12,
que la ley es santa. Los mandamientos son santos, rectos y buenos. O sea que nada había malo con la ley. Cuando decimos que ya no estamos bajo la ley, no era porque la ley tenía debilidades, era el hombre que tenía debilidades. Y la ley es santa, recta y buena. El hombre sin Cristo no lo es. El hombre es impío, es injusto y está lleno de pecado y de maldad. Entonces, esos son los puntos para repasar que hemos visto acerca de lo que la Biblia dice acerca de la ley. Ahora, hay una controversia que se ha levantado, especialmente aquí en los Estados Unidos. Recientemente, otra vez, se oye el clamor que los 10 mandamientos se pongan en la escuela. ¿Cuántos han oído de eso? ¿Verdad? Que ahora, por ejemplo, el estado de Luisiana ha ordenado que los 10 mandamientos se pongan en las escuelas, todas las escuelas, ¿verdad? Federales, escuelas públicas que les decimos. Y ha habido, ¿verdad?, un clamor de que esto será bueno para los estudiantes, que ahora los 10 mandamientos se pongan en las escuelas. Ahora, los 10 mandamientos los encontramos nosotros muchas veces en los edificios públicos, como las cortes, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Pero ahora se está empujando de que los 10 mandamientos deben de ponerse en las escuelas. Y me puse a pensar qué implicaciones tiene eso. Porque para nosotros los cristianos se oye pues más o menos bueno. O sea, qué bueno que ahora, ¿verdad?, los 10 mandamientos se van a poner en las escuelas y quizá hasta se va a ordenar que la Biblia se enseñe en las escuelas. Pero mi primer pensamiento es, ¿quién va a enseñar la Biblia en las escuelas? Dice las maestras, pero las maestras no todas son cristianas. Y si el gobierno federal permite los 10 mandamientos, ¿qué impide que los musulmanes luego digan, nosotros también queremos que nuestros libros religiosos se pongan en las escuelas y que los niños sean expuestos, ¿verdad?, a el Islam? ¿Qué haríamos nosotros entonces? Claro que no. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, la ley de Dios, la ley moral del Antiguo Testamento, yo pienso, esta es mi opinión personal, de que no deben de ser puestos en las escuelas, porque no deben de ser dados a maestros que no conocen la Biblia, enseñar a los niños, ¿verdad?, algo que ellos no entienden y que ellos no saben ni por qué realmente, como digo, los 10 mandamientos fueron dados. Entonces tendríamos maestras que no creen la Biblia tratando de enseñar algo que ellos no creen. ¿Y qué van a hacer? Claro que lo van a torcer, claro que lo van a usar en maneras que van a confundir a los estudiantes. La Biblia se enseña en el hogar. La Biblia se enseña en la iglesia por aquellos que son creyentes y creen la palabra de Dios para saber cómo enseñarla. Ahora, no hay nada malo con intentar, ¿verdad?, poner quizá alguna moralidad delante de los estudiantes, pero eso debe de ser un testimonio personal. Y yo digo que mejor que poner los 10 mandamientos por ley en las escuelas, que las maestras y los maestros que son creyentes, que no los persigan cuando ellos quieren testificar de su fe a los niños. Y que ahora los maestros se sienten incapaces de poder hablar con los niños hasta cuando ellos tienen alguna necesidad de su fe personal en Cristo, porque ellos son perseguidos y a veces son despedidos de las escuelas, pierden sus trabajos. Entonces yo diría, lo mejor sería que la libertad que la Constitución da a los maestros de tener una fe, ¿verdad?, libre, ellos puedan en el tiempo adecuado, no enseñar religión en la iglesia, sino simplemente dar su testimonio, dar por qué yo confío en Cristo, dar un ejemplo a los niños delante de ellos, ¿verdad?, de por qué la maestra vive la vida cristiana, por qué ella tiene amor hacia ellos, por qué ella tiene compasión hacia ellos, qué es lo que afecta su vida. Yo diría, eso sería más saludable, porque entonces es un testimonio personal de las maestras hacia los niños, una vida vivida delante de ellos sin que el gobierno los estorbe y les diga, no puedes hablar nada de Dios aquí. ¿Ve? Entonces, yo sé que hay personas que están en desacuerdo con ello, pero los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento era el código moral que Dios le dio, ¿verdad?, al pueblo de Israel,
Y de hecho, todos los países occidentales, ¿verdad? La civilización, la jurisprudencia occidental, tenemos nuestras leyes basadas en la Biblia, en los 10 mandamientos. Nosotros tenemos leyes en contra del asesinato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés es el fundamento de las leyes de los países occidentales. No todos los orientales, porque ellos tienen otra creencia. Pero los países occidentales, los Estados Unidos, por ejemplo, Europa, tenemos las leyes basadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sido afectados por la Biblia, por la palabra de Dios. La ley de Moisés, que está dividida no solamente en los 10 mandamientos, que es la ley moral, sino que Dios le dio 3 diferentes aspectos a la ley cuando se la dio por Moisés a Israel. La ley moral, la ley civil, o sea, en la Biblia tenemos leyes que gobiernan la vida de Israel, por ejemplo, cuando ellos tenían problemas el uno con el otro. Había maneras de restituir eso. La ley ceremonial, que era la ley de los sacrificios, todo el sacrificio, el sistema sacrificial, ellos tenían leyes de cómo y qué sacrificios debían de ofrecer delante de Dios. Era una ley, ¿verdad?, que cubría toda la vida de ellos. Pero yo quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 3, porque aquí el apóstol Pablo empieza una vez más a la iglesia en Corinto a explicarles por qué la ley de Dios y qué es lo que realmente, por qué fue dada y qué es lo que la ley moral, va a hablar de los 10 mandamientos aquí principalmente, era el intento de Dios y cómo los judíos lo entendieron equivocadamente. Y creo que aquí podemos ver también por qué lo que les acabo de decir acerca de los 10 mandamientos. En 2 de Corintios 3, yo creo que lea conmigo porque vamos a leer una porción grande de este capítulo. Pablo dice, otra vez, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, ¿comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros? Dice, que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les pidan que se escriban tales cartas en nombre de ellos. Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el bien trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Ahora, aquí Pablo empieza a hablar de la ley. Note que dice, ustedes son la carta escrita por el Espíritu de Dios. O sea, ustedes son la evidencia de que nuestro ministerio en ustedes, ¿verdad?, ha venido de Dios. Pero aquí nos dice en el versículo que nos quedamos ahí al último, el versículo 3, dice, esta carta, ustedes, no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu, dice, del Dios viviente. Y note esta expresión, no está tallada en tablas de ¿qué? De piedra, sino en corazones humanos. ¿A qué se refiere ahí, tallada en tablas de piedra? Se está refiriendo a las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Él bajó del monte después de estar con Dios. Cuando Dios le dio la ley, la Biblia dice que Dios escribió en esas tablas, ¿verdad? Él talló en esas tablas, ¿verdad?, la ley, los 10 mandamientos. Está hablando aquí de la ley moral, de los 10 mandamientos. Dice, ustedes no son una expresión de esta talla en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Verso 4 sigue diciendo, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios, dice Pablo. Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, dice, el Espíritu da vida.
Ahora vamos a parar aquí un momentito, vamos a detalladamente ver lo que Pablo nos escribe aquí en el versículo 6. Primero nos dice que nosotros, ahora los que pertenecemos a Cristo, dice, somos ministros, pero no ministros de la ley, no ministros del antiguo pacto, no ministros de aquellas piedras que tenían los 10 mandamientos, ¿verdad? En piedras escritas. Dice que ahora nuestro ministerio es que del nuevo pacto. Note, somos ministros, pero de un pacto nuevo. Este pacto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto, aquí se refiere otra vez al Antiguo Testamento, escrito, termina en ¿qué? Mire, el antiguo pacto, dice Pablo, aquellas leyes que fueron escritas en tablas de piedra terminan en muerte. ¿Por qué? Porque aunque son perfectas, el hombre que trata de ser justificado guardando leyes termina en muerte. ¿Por qué? Porque la misma ley que piensa que él puede guardar lo condena. Y dice, el pacto escrito termina en muerte, pero el de acuerdo con el nuevo, el Espíritu da ¿qué? Da vida. Verso 7. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra, otra vez se refiere a aquellas leyes que Dios le dio a Moisés, que fueron los 10 mandamientos. Escúcheme esto, la única cosa grabada, la única parte de la ley que fue grabada en piedras fueron los 10 mandamientos. La ley de Moisés, todo lo demás fue escrito en un libro. ¿Ve? Todas las otras leyes fueron escritas en el libro. La Biblia usa esa expresión, aquel que no guarda todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así que aquí se refiere a la ley moral, a los 10 mandamientos, las únicas cosas que fueron escritas en tablas de piedra. Entonces dice, las leyes grabadas en piedra, los 10 mandamientos, conducía a la muerte. Aunque comenzó, dice, con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, los escribió en 2 tablas de piedra. Moisés bajó del monte con esas piedras, ¿verdad? En sus manos con los 10 mandamientos de Dios. Y cuando él bajó, dice la Biblia que como él había estado en la presencia de Dios, su cara brillaba de la gloria, que él había estado en la presencia de Dios, y esa gloria el pueblo no podía ni verla. Le pidieron a Moisés que se pusiera un velo sobre su cara porque era tan brillante el rostro de él. Entonces Pablo aquí dice que cuando él bajó, dice que el pueblo no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la ¿qué? Con la gloria de Dios. Aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose, o sea, ya había salido de la presencia de Dios, ese brillo estaba en su rostro, pero porque él ya venía bajando del monte, ¿verdad? Se venía desvaneciendo. Y fíjese, desvaneciéndose la gloria del rostro de Moisés, el pueblo todavía no podía ver su cara. Y le pidieron que se pusiera un velo. ¿Qué brillo traería Moisés cuando bajó con la ley de Dios? Acuérdense, la ley era santa, la ley era justa, la ley era recta, la ley era buena, no había nada malo con la ley. Pero esa ley conducía a la muerte para el hombre, porque él era pecador, ya había violado esa ley. El versículo 8 sigue diciendo, ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Verso 9, otra vez, dice, el antiguo camino que trae, ¿qué trae? Condenación. Note que leímos ahí en el versículo 7 que conduce a la muerte. El antiguo pacto conduce a la muerte. Aquí nos dice que el antiguo pacto trae condenación. Así que la ley era lo que ministraba muerte y ministraba condenación. ¿Ve? Y es importante esto. Y personas me preguntan, pastor, ¿por qué tenemos que saber esto? Porque si usted no sabe esto, cualquiera lo puede engañar con un evangelio falso. El evangelio falso es aquel que dice, tú tienes que hacer esto y esto y esto para que Dios te justifique. Tú tienes que hacer esto y esto y esto para que Dios te acepte. Y ese no es el evangelio. Esa es la ley. Si yo lo tengo que hacer para merecer algo de Dios, no es gracia,
es obra. Y el que hizo la obra para que yo pudiera ser bendecido es Cristo. Ahora, Él, vamos a ver antes de terminar esta mañana, Él nos empodera para hacer lo que a Él le agrada. Pero es por el Espíritu, no es por la ley. Y aquí nos dice, aunque era glorioso este camino antiguo de la condenación, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace que justos ante Dios. Verso 10. De hecho, aquella primera gloria, o sea, la gloria de la ley, no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. O sea, la gloria que bajó, que la bajó Moisés de la presencia de Dios con la gloria que bajó trayendo los 10 mandamientos. Pablo dice, esa, aunque era gloriosa, dice, no se puede comparar con la superabundante gloria del nuevo camino, o sea, del nuevo pacto. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado, ¿qué ha sido? Reemplazado, ve, ya no es el camino. Ahora los judíos todavía, ellos viven bajo la ley, ellos todavía intentan guardar la ley, pero Pablo, judío mismo, un judío religioso, un judío farisaico, ¿verdad? Él era al extremo en guardar la ley. Y dice él, ahora el Señor ha mostrado un camino nuevo que ha reemplazado ese antiguo, que era glorioso. ¿Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece cuando? Para siempre. ¿Ve? La ley era temporal, este es para siempre. El antiguo pacto temporal, el antiguo era temporal. ¿Por qué? Porque como les dije, Dios ya sabía que ellos no podían guardar todas las demandas que Dios les hacía. La ley fue dada para mostrarle al pueblo que necesitaba un Salvador, que necesitaba confiar en Dios, que Él era el único que nos podía salvar. Verso 12, ya que en este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo, para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, dice Pablo, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Ve, ahí se encuentra el pueblo judío aún todavía hasta hoy. En el tiempo de Pablo, cuando él escribió, él dice hasta hoy, hasta este momento, donde él estaba escribiendo. Pero hoy, nosotros aquí en 2024, sabemos, los judíos todavía intentan guardar la ley de Dios pensando que eso es lo que a ellos los va a justificar. Pero el Mesías, Cristo, el Mesías de Israel ya vino y ellos todavía no han creído en Él. Ahora, muchos judíos, vamos a ver esto, que han creído en Jesucristo y ellos han reconocido la necesidad de la gracia de Dios, porque el pacto antiguo solamente traía muerte y traía condenación. Y Pablo dice aquí, cada vez que ellos leen el antiguo pacto, ese velo cubre sus mentes y no pueden entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente ¿qué? Al creer en Cristo. Solamente en Cristo puede uno ser, puede ese velo ser eliminado para poder entender la verdad. Y luego sigue diciendo en el verso 15, efectivamente, incluso hoy en día, cuando se leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Ahora, regreso a lo que acabo de decir de los 10 mandamientos en las escuelas. Maestras que no entienden, que tienen el velo como cualquier otra persona, que no entienden porque él no entiende los escritos de Moisés. ¿Cómo van a explicar eso a los niños? ¿Cómo van a explicarles a ellos un código moral que ellos mismos ni lo creen ni lo entienden? Por eso digo, yo pienso que no es algo que se debe de hacer, porque abre la puerta a toda otra religión de mandar entrar a ser instruidos a los niños. Y nosotros como creyentes no queremos eso. Queremos que ellos entiendan el mensaje de aquellos que realmente viven ese mensaje y lo entienden. Entonces dice aquí que estos mandamientos, una vez hablando mal de la ley moral, los 10 mandamientos, aquello que fue escrito en las tablas de piedra,
Dice, incluso ellos lo leen, pero no comprenden, o sea, no entienden el mensaje. Verso 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ve, cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno cree en Cristo, ese velo se quita y uno puede empezar a entender, ¿verdad? No solamente el propósito de la ley, sino el nuevo camino, el nuevo pacto, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y sigue diciendo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Es muy interesante esto. Ahora nosotros que somos creyentes en Cristo, dice, se nos ha quitado el velo. Y ahora, ¿qué dice? Nosotros podemos no solamente ver la gloria del Señor. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, usted se da cuenta, Cristo cumplió la ley de Dios. Cristo venció todo pecado. Cristo murió y luego resucitó para que Él nos pudiera dar su justicia. Y ahora somos justificados por lo que Él hizo, no porque lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Y ponemos toda nuestra confianza en nuestro Salvador. Y dice, ahora podemos ver que la gloria del Señor. Por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La única gloria que nosotros podemos ver no es la nuestra. No es decir, mira, yo vivo mejorcito que los demás. Yo leo la Biblia más que los demás. Qué bueno. Pero eso no es lo que te encomienda a Dios. Es Cristo. Y dice para que nosotros podamos ver la gloria del Señor. No gloria nuestra, la gloria de Él. Y podamos reflejar, como Moisés cuando bajó ¿de qué? De la presencia de Dios, él bajó con la gloria de Dios en su rostro. Ahora nosotros cuando tomamos tiempo para estar con nuestro Salvador, con nuestro Señor, cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando leemos su palabra, cuando su Espíritu nos lleva a adorarle, nosotros podemos reflejar la gloria del Señor. Tenemos el privilegio de la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y ahora podemos nosotros reflejar a otros la gloria del Señor, no nuestra gloria. Y por eso decimos, por la gracia de Dios, como Pablo dijo, soy lo que soy. El Señor dice, quien es el Espíritu, note, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora, ¿quién es el que hace la obra? El Espíritu de Dios. Note, Él nos hace, no nos hacemos. Él nos hace, ¿cómo? Más y más parecernos a Él. A medida dice que somos transformados, no nos transformamos, somos transformados. Es como decir, me baño, digo, yo lo hago, pero si digo, me bañaron, ¿qué estoy diciendo? No lo hice yo. Alguien más me afectó, ¿sí? Alguien más actuó sobre mí y hizo esa obra. Y Pablo está diciendo aquí, ahora el Espíritu de Dios, dice, viene para asemejarnos a Cristo. ¿Cómo? Él nos transforma. El Espíritu Santo tiene ese ministerio de transformar. Por eso somos transformados. Es un verbo pasivo, no activo. Es un verbo que donde la acción es hecha sobre el objeto o el sujeto. En este caso nosotros. El Espíritu Santo actúa sobre nuestra vida y nos transforma a la imagen de Jesucristo. Él es el que hace esa obra. Yo digo, gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya. Note, el capítulo 4, en el versículo 1 dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, el camino del Espíritu, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de extorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que somos sinceros lo saben bien. Si la buena noticia, las buenas nuevas, el evangelio que predicamos está escondido detrás de un velo, solo está el culto de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios.
Como ven, no andamos predicando, dice Pablo, acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos vasos frágiles. Dice, somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Todo lo que nosotros llegamos a alcanzar en la vida cristiana, todo lo que nosotros llegamos a reflejar de Dios, no es por nuestra manera de ser, no es por nuestro esfuerzo, sino que es, dice, el poder que proviene de Dios. Y ese poder que proviene de Dios es el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 31, verso 34. Jeremías 31, verso 31, 31 al 34. Jeremías 31, el Señor le dice al pueblo de Israel, al pueblo antiguo en el Antiguo Testamento, note que les dice, se acerca el día, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. ¿Se acuerdan que al empezar esa serie le dije que Dios en el primer pacto sabía que ellos no iban a poder guardar todo lo que Él les había mandado? Entonces Él les dio el sistema de sacrificios para que cuando ellos violaran la ley pudiera ese pecado ser cubierto por la sangre, ¿verdad?, de aquellos animales que se ofrecían, porque la paga del pecado era muerte. Entonces el Señor le dijo en el Antiguo Testamento, les profetiza, vendrá un nuevo camino. Yo voy a hacer un nuevo pacto con esta misma casa, ¿verdad?, de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Acuérdense que cuando Dios le dio la ley a Moisés, Él las escribió en tablas ¿de qué? De piedra. Eran externas, leyes. Pero aquí dice Dios, el nuevo pacto, en este nuevo pacto, yo voy a escribir mis leyes, aleluya, en su corazón. Yo voy a poner mis leyes en su mente y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién? Aquellos que tienen escrita mi palabra en su corazón, aquellos que tienen mis instrucciones, lo que yo demando en su corazón y en su mente. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero quiero que noten esos, Dios, el mismo que escribió y talló esas palabras en tablas de piedra y se las dio a Moisés, externas al pueblo, ahora las escribe internamente por medio de su Espíritu. El mismo Dios las escribe ahora en el corazón y nos hace su pueblo. Verso 34, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. O sea que no habrá distinción entre alguien que es grande y alguien que es muy pequeño, porque el mismo Dios escribirá en sus corazones y en sus mentes su palabra, su ley. Y aquí está hablando no de todo el mundo, sino de todos aquellos en quien Dios escribe esas palabras en sus corazones. Dice, no necesitará alguien que le diga, conoce al Señor. Claro, podrá crecer, todos podemos crecer en el conocimiento del Señor, pero ya le conocemos. Quizá usted no lo conozca como alguien que ha caminado con el Señor por 50 años, pero usted lo conoce, es el mismo Dios. La única cosa que le falta es el tiempo para crecer en el conocimiento de este Dios. Pero por eso dice, nadie le dirá al más pequeño, al más grande, conoce al Señor, porque me conocerán. Y ese conocimiento viene a través del Espíritu Santo que Dios pone dentro de cada uno de sus hijos. Vaya conmigo al capítulo 36
del mismo libro de Jeremías, donde Dios una vez más le profetiza aquí al pueblo en el Jeremías 36, verso 26. Aquí el Señor, no Jeremías, Ezequiel 36, no Jeremías. Después de Jeremías se encuentra dos libros después, el libro de Ezequiel. Ezequiel 36, empezando en el verso 26. Ahora ya leímos el profeta Jeremías, ahora el profeta Ezequiel. Dios habla a través de él y dice en el verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mire, ¿cómo nos aseguramos de obedecer las palabras de Dios? Porque Dios pone su espíritu en nosotros. Dice Dios, yo pondré mi espíritu y ustedes obedecerán mis ordenanzas. Por eso he dicho que la persona que dice que es creyente obedecerá a Dios. Y quizá a veces, ¿verdad?, fallamos porque somos todavía humanos y débiles. Pero el enfoque de nuestro corazón es hacer lo que agrada a Dios. No siempre lo hacemos y a veces tenemos que arrepentirnos delante de Dios por haber hecho aquello que no deberíamos hacer. Pero nuestro corazón desea hacer lo que agrada a Dios si somos creyentes. Una persona que no tiene deseo de agradar a Dios, busca maneras de ver cómo puede, ¿verdad?, llegar, como digo yo, hasta la frontera sin cruzar al otro lado para vivir quizá ahí en la mera línea de la frontera, en desobediencia. No, el creyente obedece, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. En el nuevo pacto Dios ha dado su Espíritu a cada uno de nosotros y Él ha escrito en nosotros lo que Él requiere, lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios por medio de su Espíritu nos da a saber eso. Entonces Dios ha hecho un camino nuevo. Y en Romanos 5, vamos al Nuevo Testamento ahora. En Romanos 5, miren lo que Pablo dice aquí que Dios también nos ha dado. No solamente su Espíritu. El Espíritu Santo dijo Dios, yo pondré dentro de ustedes para que obedezcan mi palabra. En Romanos 5:1 Pablo dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. ¿Cómo? Por la fe, por fe en Cristo, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 5 dice, y esa esperanza no acaba en desilusión. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Con qué llenó el Señor nuestro corazón? Con el Espíritu Santo. Dice que Dios nos amó y nos dio su Espíritu Santo. Él puso dentro de nosotros. Él depositó en nosotros cuando vinimos a Cristo el Espíritu Santo. Así que tenemos este Espíritu que nos empodera para obedecer a Dios, que Dios dijo por el profeta Ezequiel, yo pondré un espíritu nuevo, mi espíritu dentro de vosotros. En Gálatas capítulo 5, quiero que vayamos ahí, donde el apóstol Pablo nos dice que ahora la vida cristiana se vive bajo el nuevo pacto, no por la ley, no por las obras de la ley, sino por el poder del Espíritu Santo. Y ahora menciona o nos dice otra cosa que el Señor mismo enseñó en su enseñanza, y vamos a verla aquí en Gálatas 5, verso 16. Empieza diciendo Pablo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¿Qué es? Contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen, dice, a los que desea la naturaleza pecaminosa. O sea, el Espíritu entonces está obrando en la vida del creyente. ¿Y qué dice? Él nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa.
Cuando venimos a la tentación y vemos aquello que desagrada a Dios, algo dentro de nosotros nos dice que no debemos de hacer eso, no debemos de desear eso. Eso no es para nosotros. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa quiera hacerlo, esa voz que te dice eso no es para ti. Es la voz del Espíritu Santo. Y está ministrándote el deseo que Él tiene. Y ese deseo se opone a la naturaleza pecaminosa. Dice, y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Esta lucha entre el bien y el mal, entre lo recto y lo que no es correcto, en el creyente es una de las evidencias que una persona realmente es salva. Porque el pecador no le importa. Él simplemente, si nadie se da cuenta, lo voy a hacer. Si acabo, nadie me ve, lo voy a hacer. ¿Verdad? Esa no es la intención del corazón de un creyente, porque el Espíritu Santo está ahí en contra de aquello que es desagradable a Dios. Por eso dice, estas dos fuerzas, el Espíritu y la naturaleza pecaminosa, están el uno luchando contra el otro constantemente. Entonces dice, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea que ahí está lo que David dijo, ¿verdad? O lo que Pablo dijo en Romanos 7, ¿verdad? Una ley, ¿verdad? Veo en mis miembros que me quiere llevar hacia a la esclavitud, al pecado. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da los deseos que se oponen a esa naturaleza pecaminosa. Sigue diciendo ahí en el verso 18. Pero cuando el Espíritu nos guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Otra vez, muy importante eso. Cuando el Espíritu ahora en el nuevo pacto nos guía, ya no estamos obligados a cumplir leyes externas, leyes escritas en libros, leyes escritas ya no es la manera de vivir, ¿verdad? Como dice, no voy a hacer esto porque mi religión lo prohíbe. Y si esa es la única razón por qué no lo haces, no es la razón correcta. Debe ser el Espíritu Santo que te trae convicción de que eso desagrada al Dios que te amó y te salvó. Entonces dice, ya no estamos obligados. ¿Por qué? Porque hemos muerto a la ley. La ley ya no nos domina, ya no es aquello que nos lleva adelante. Verso 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros. ¿Cuáles son los resultados de seguir los impulsos de la naturaleza pecaminosa? Y Pablo menciona aquí algunos de esos pecados. Dice la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, dice idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles que lo que dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esas evidencias dan a conocer que esa persona no ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios no lo está guiando. Porque dice el que vive esa clase de vida, o sea, es un estilo de vida. Si tú estás envuelto en eso, no que un creyente no pueda cometer esos pecados, claro, pero no vive ese estilo de vida. Esa no es la clase de vida que él lleva. Dice, aquellos que viven esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? ¿Cuál es el primero? Amor, alegría, paz, paciencia, gentilez, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. O sea que somos libres para vivir ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque ese es el fruto que el Espíritu Santo da en nuestra vida. Y dice, y los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ve, no leyes escritas en libro o en piedras. Dice, ahora vivimos siguiendo la guía del Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? Al amor, alegría, paz, paciencia, gentilez, fidelidad, humildad,
control propio. Ese es el fruto del Espíritu que produce en nosotros. Ya no vivimos, dice, si vivimos ya por el Espíritu, sigamos la guía, dice, del Espíritu en cada aspecto, o sea, toda nuestra vida. Y sigue diciendo, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Ahora, quiero en Gálatas capítulo 5, regrese al capítulo 5, ahí el verso 1. Pablo dice, por lo tanto, Cristo nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y Pablo les está escribiendo a aquellos que salieron bajo la ley a la libertad en Cristo. Y quiero que quede bien claro esto. ¿Qué es este nuevo caminar? ¿Qué es este nuevo pacto? ¿Qué es lo que esto hace en nuestra vida? ¿Cómo debemos de vivir, pastor, si ahora no estamos bajo la ley? Si ahora no somos justificados por leyes, por obligación, porque tenemos o porque hacemos, sino que Cristo nos ha perdonado y nos ha justificado. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Cuál es el camino nuevo que Pablo habla aquí? Que hemos muerto al camino antiguo, al camino de la ley. ¿Cuál es el nuevo camino? 1, es por la guía del Espíritu Santo. 2, es una vida de amor, diga amor. Dice ahora, no pierdas la libertad con la que Cristo te hizo libre, tratando de una vez más regresar para ser esclavo a la ley, ¿verdad? A la ley de Moisés. Ahora, en Romanos 13, y quiero terminar aquí, Romanos 13 esta mañana, Romanos 13, verso 8. Del verso 8 al verso 10, el apóstol Pablo escribe, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. ¿Cuál es la única deuda que tenemos? Amarnos los unos a los otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Aunque cuando estamos diciendo que no estamos bajo la ley, no estamos desechando la ley. No decimos que la ley no tiene importancia, sí tiene. Pero la manera que ahora cumplimos la ley, que tenía muchas demandas y que era imposible que nosotros pudiéramos guardarlas todas para ser justificados. Dios nos ha dado el camino nuevo. Yo voy a escribir mis leyes dentro de tu corazón. Y Jesús dijo, por esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen que amor los unos por los otros. Ve, Jesús nos enseñó esto. El apóstol Pablo viene ahora y nos dice, no le deban a nada a nadie, sino simplemente amor. Eso sí tenemos deuda, de amar a nuestro prójimo. Y dice, y si tú amas a tu prójimo, ¿por qué dice si amas a tu prójimo? Cumples lo que la ley exige. Porque la ley dice, no hurtarás, no matarás, si tú no darás falso testimonio. Si tú amas a tu hermano, no le vas a robar, no lo vas a matar. Y no vas a mentir de él, no vas a dar falso testimonio. Si tú amas con el amor de Dios, tú cumples lo que la ley exige. Y Pablo dice, y Dios nos ha dado este nuevo camino. Y note, y no simplemente nos dice, los dejo a ustedes ahora que amen. No solamente Jesús vino y vivió una vida de amor como ejemplo para nosotros. Y no nos dijo, ahora ya han visto cómo yo vivo, ahora ustedes vayan y hagan lo que yo he hecho. Él murió por nuestros pecados, resucitó y mandó su espíritu para empoderarnos para vivir como él vivía. Por eso Pablo dice, ahora nosotros somos transformados por ese espíritu para ser semejante a ¿quién? A la imagen de Cristo Jesús. Ahora la ley es cumplida en nosotros cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y cuando amamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y no hacemos lo que a ellos les daña. Sigue diciendo aquí en Romanos capítulo 13 y verso 9. Acaba de decir, si amamos a nuestro prójimo, cumplimos con las exigencias de la ley, pues los mandamientos dicen, note que ahora él menciona los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Uno.
¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán cuando los crió en el jardín del Edén? ¿Qué era? No comas de ese árbol que está en el centro del jardín. De todos puedes comer, menos de ese. Lo hizo fácil. Y ellos tenían la habilidad de hacerlo. Simplemente desobedecieron a Dios porque quisieron hacerlo. Pero ahora el Señor dice, aquí está. Esto se resume todos los mandamientos que Él dio bajo la ley, en el Antiguo Testamento. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, el amor, verso 10, no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y no le da gracias a Dios. No podemos decir gracias, Señor. Porque ahora no solamente tú nos has demandado, ¿verdad? Un mandamiento de amor, pero nos has dado tu espíritu. Acuérdense que Dios le dijo por el profeta Ezequiel al pueblo, yo pondré mi espíritu dentro de vosotros para que ustedes que obedezcan mis mandamientos. Nos dio su espíritu y nos llenó de su amor. Esas dos cosas, en esas dos cosas, por medio de Jesús, el Señor nos dio la habilidad de poder vivir una vida que agrada a Dios. Así que no debemos andar nosotros pensando si he hecho suficiente para que Dios me ayude, si a lo mejor no he leído la Biblia lo suficiente. Debe de leer la Biblia, pero no con el deseo de que si le leo más, Dios me va a favorecer más. No, porque Dios no me hace eso por mis obras. Dios me favorece porque Cristo Jesús, ¿verdad? Yo me encuentro en Él y estoy unido a Él. Y ahora Él me ayuda y me empodera para amar a mis hermanos. Él me ayuda y me empodera para amarlo a Él sobre todas las cosas. Y cuando viene la tentación, no busco leyes, saber qué es lo que dice Dios que debo hacer, sino simplemente sé que debo obedecerle y porque Él es mi Señor y mi Salvador. Le doy gracias a Dios porque Él ha puesto su espíritu en mí. Él ha puesto y depositado su amor en mi corazón. Y no siempre camino en ese amor perfectamente, pero es mi deseo porque sé que eso es lo que agrada al Señor. Póngase de pie conmigo esta mañana, ahí donde tú estás viendo esta mañana también, yo te animo. Si tú no has entregado tu corazón a Cristo, si tú no le has dicho al Señor, Señor, yo necesito esa nueva vida, yo necesito ese nuevo camino. He caminado bajo condenación porque no me siento capaz de ser una persona que puede guardar el camino perfectamente. Pero te doy gracias, Señor, porque tú no demandas eso, demandas de que yo te ame con todo mi corazón simplemente, que yo viva una vida de amor empoderada por tu espíritu. Y dile ahí donde estás, ven Señor, transforma mi corazón. Cámbiame, Señor, de una persona solamente religiosa a alguien que te conoce. Sálvame, ven, deposita tu espíritu en mí. Me arrepiento de mi pecado. Te doy gracias, Jesús, que tú perdonaste todo mi pecado. Y ahora por medio de tu espíritu yo puedo servirte, Señor, sabiendo que soy justificado por fe y tengo paz para con Dios. Que ya tú y yo no somos enemigos, Señor, sino que tú me has traído a una reconciliación con un Dios santo por medio de la sangre del Hijo de Dios, santo e inmaculado. Te doy gracias, Señor, en esta mañana porque tú me empoderas para caminar en la manera que te agrada a ti. Gracias, Señor, por este evangelio de la gracia de Dios. Ayúdame para cada día más entenderlo. Ahora que el velo ha sido quitado, Señor, de mi rostro, ahora puedo ver tu gloria. Ahora puedo apreciar todo lo que tú has hecho por mí. Y te doy gracias esta mañana. Ahí donde estás, dile en tus propias palabras, Señor, te amo. Gracias, Señor. Gracias que tú has perdonado todo mi pecado. Me has sacado de las tinieblas para vivir en la luz. Ahora, Señor, al salir de este lugar, llévame para vivir esta vida empoderada por tu espíritu y por tu amor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, esta mañana por toda la obra salvadora de Cristo Jesús por nosotros. Y en el nombre de Jesús te damos gracias y para Él sea la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga.